La ley ómnibus y sus múltiples reformas. Busca hacer una reforma o modificar lo que sería el cumplimiento de un deber. Pero antes de entrar al análisis del artículo 34, inciso cuarto, te voy a hacer una pregunta, Marinés. ¿Qué es el cumplimiento de un deber? Bueno, mira, el cumplimiento de un deber concretamente alude a los casos de la represión y la prevención de delitos que tienen los funcionarios de las fuerzas de seguridad para evitarlos. Entonces, tal como le dijimos anteriormente, el funcionario que obra cumpliendo un deber se entiende que lo está haciendo de manera legal, es decir, que no está cometiendo ningún delito en la medida en que respete las normas y las garantías que establece la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Por lo demás, el cumplimiento de un deber se encuentra dentro de la tipicidad conglobante. Por eso decimos que cuando se analiza la conducta de un funcionario, de cualquier miembro de la fuerza de seguridad, lo primero que tenemos que constatar es si esa conducta es típica o no. ¿Qué quiere decir si es típica o no? Si constituye o no un delito, por decirlo de una manera, ¿cómo diríamos?, general, ¿no? Para que la gente pueda entenderlo. Bien, si bien con todo lo que mencionabas respecto al cumplimiento del deber y que hay autores que lo encasillan tanto en la antijuridicidad como en lo que sería la tipicidad, Zaffaroni habla un poco de eso y habla sobre por qué lo encasillaría, ¿no?, dentro de la tipicidad conglobante. ¿Por qué decimos que las fuerzas de seguridad también están dentro del cumplimiento de un deber? Porque están coaccionados por... Claro, porque el Estado, por un tema de coerción estatal, los obliga a intervenir para prevenir o reprimir delitos, tales como delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la integridad sexual, contra la propiedad, contra la libertad. Es decir, que existe una obligación, y por eso nosotras, que enrolamos la teoría del cumplimiento de un deber, decimos que están cumpliendo con este deber y que no se exceden. Es decir, el cumplimiento del deber los habilita y los obliga en estos casos a reprimir la comisión de delitos que importen la afectación o la puesta en peligro de cualquier bien jurídico protegido por la Constitución Nacional y el Código Penal. También entendemos que se encuentran bajo la coacción de una autoridad judicial, por ejemplo, un juez, que como los miembros de las fuerzas de seguridad también son auxiliares de la justicia, aparte de cumplir el rol de la prevención y la represión del delito dentro del encuadre jurídico, dentro del cumplimiento del deber. Entonces, en ese caso que esté bajo la coacción directa de una autoridad judicial, pueden realizar, por ejemplo, secuestros, allanamientos, detenciones, que eso no le implica al particular que está bajo esa coacción accionar contra ellos. Todo lo contrario, porque ellos están bajo lo que la ley les está diciendo. Ahora hablemos un poco acerca de la reforma, salvo que quieras introducir alguna otra idea, de la reforma que propone la ley ómnibus acerca de este mismo inciso cuarto. Bien, el actual Código Penal establece en el artículo 34, inciso cuarto, lo que sería: no son punibles el que obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o cargo, que se entiende bastante bien con respecto a lo que hablamos anteriormente. Pero ahora el proyecto de reforma de la ley ómnibus añade nuevas cosas y expande este cumplimiento del deber, ¿no?, que trae muchas polémicas en sí. Por ejemplo, lo que añade ahora la ley ómnibus en cuanto al artículo es el que obrar en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo, en cuyo caso la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Claro, es decir, que esta reforma lo que pretende es introducir como una presunción iuris et de iure que el funcionario que repela la comisión de cualquier delito no debe respetar los medios que la ley exige para hacerlo, a diferencia de lo que ocurriría con otro caso, como por ejemplo en el estado de necesidad justificante, del que hoy no vamos a hablar.
Bien, mencionamos la proporcionalidad del medio empleado. ¿Qué significa eso? Bueno, en realidad se refiere a la legítima defensa, que es uno de los criterios a tener en cuenta o de requisitos a tener en cuenta, pero que tienen que ver con que si yo te ataco con un cuchillo, vos no debieras pegarme, por ejemplo, un tiro para matarme. En cambio, en este caso hay una presunción de que no deberían respetar la racionalidad del medio empleado, es decir, que alguien que te ataca del modo en que lo dije, el funcionario lo puede repeler de la manera que quiera, sin respetar esto de lo que habíamos hablado. Bien, ahora, si bien salimos del artículo 34, inciso cuarto, nos vamos a dirigir brevemente a lo que sería el artículo 34, inciso 7, que también, si bien habla de la legítima defensa a favor de terceros, añade algo más que nos podría servir al debate. En ese inciso, el inciso séptimo, va a añadir lo que sería la tutela judicial efectiva, que lo vamos a explicar en un próximo video, pero hay una última oración que es como que llama un poco la atención, que sería que aunque, por ejemplo, las familias pierden el derecho a querellar o a demandar civilmente a aquellos que hayan repelido o impedido la huida en la acción, esta ley, aparte del análisis que estamos haciendo del artículo 34, inciso cuarto, busca también como ampliar los límites del cumplimiento del deber o la legítima defensa en el artículo 34, inciso séptimo, que también es un nuevo párrafo que se añade. Si bien en este párrafo y artículo va a tratar sobre eliminar la tutela judicial efectiva a aquellos parientes que en caso de fallecimiento quieran querellar o demandar civilmente a quien repelió o impidió la huida, añade que, aunque no concurrieren los eximentes de este artículo en favor de quien se defiende u obra en ejercicio de su deber, autoridad o cargo. Es decir, como ya dijimos, elimina la tutela judicial efectiva y a su vez, por más de que estos se hayan excedido en el cumplimiento del deber o la legítima defensa, no van a poder ser demandados o denunciados. Violando así los pactos internacionales y tratados incorporados por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, de los cuales también les vamos a hablar con mayor amplitud en el próximo video. Para ir cerrando también este análisis del artículo 34 y lo del cumplimiento de un deber, a ver, esta ley también busca ampliar los márgenes del cumplimiento del deber, como dije anteriormente, o la legítima defensa. Y algo más que añade en el artículo 34, inciso sexto, es de quien atacare con un arma mientras huye de la escena, que son situaciones que suelen pasar hoy en día. Sí, que lo hemos visto años antes con el caso de Chocobar, que justamente se le imputó y se lo condenó por haberle disparado a un delincuente por la espalda mientras huía después de cometer un delito, es decir, que todavía está en flagrancia.